Hay una curiosa competencia por ganarse el título de ser el primer anime 100% latino. Pero seamos sinceros, los proyectos animados en Latinoamérica tienen muy mala fama. Tan solo en enero hubieron dos polémicas dentro del mundo de la animación: José Chicha y La Niña y la Farsa, de la cual pues ya todo el mundo se enteró. Ilustro la misma escena 25.000 veces. El primero fue un niño que se volvió el chiste local de algunos grupos de animación en Facebook, ya que durante meses prometió hacer una película animada con su celular que revolucionaría la animación moderna, utilizando métodos experimentales y anticristianos. Llegó a mencionar que competiría con Pollitos en Fuga y Aquaman, quién sabe a qué se refería con eso, totalmente desconectado de la realidad del vato. Después de 4 meses del anuncio oficial, entregó un corto de 30 minutos que se asemeja más a una presentación de PowerPoint. Obviamente esto desató una ola de críticas y memes hacia su persona, haciéndose más conocido por esto mismo que por la hazaña en sí. Debemos tener respeto entre todos. Los estudios no te garantizan el éxito y la comunidad del anime es una basura. Ok, tal vez fuimos muy crueles con José Chicha, pero les voy a ser claro, en realidad no vale la pena ver su película. Por más que me duela, es una historia incoherente, inconexa y sin sentido, pero de alguna manera es una especie de self-insert, así que no sé. Lo interesante aquí es que lo hizo todo con su teléfono. De niño yo también soñaba con hacer mis propias películas en PowerPoint, y no salieron tan bien. La diferencia es que no tenía internet y no podía enseñárselo a nadie, así que mi dignidad se mantuvo a salvo. Nadie puede negar el rotundo fiasco que fue José Chicha, pero su mayor logro sin duda fue tener un apartado en Letterboxd. No es mentira, aquí está. Pero el universo, que es tan sabio, se encargó de equilibrar las cosas. Y henos aquí, el pasado 28 de enero se estrenó el primer capítulo de Crunch, El Crujido, del argentino Kevin Soria, quien, adivinen qué, lo hizo desde su teléfono. Sí, ya lo adivinaron, ¿verdad? Por la miniatura. Él presume haber hecho el primer anime 100% latino, pero investigando bien, quizás no sea del todo cierto. ¿O sí? Miren, originalmente solo iba a hablar de Crunch, pero llegué hasta el fondo del iceberg, al último círculo del infierno del anime latino. Y la historia es bastante curiosa. Pero antes, ¿qué es Crunch? Basado en su manga homónimo con más de 30 capítulos, cuenta las vivencias de un chico en sus tempranos 20s, recién egresado de la universidad, que al no encontrar trabajo se ve envuelto en el negocio de las peleas clandestinas. ¡Carajo! Es como el club de la pelea tercermundista. Lo sorprendente es que no solo sus lectores están siguiendo este proyecto, sino que más gente y más comunidades se unieron para apoyarlo. Esto tras ver lo bien lograda que está la animación para tratarse de lo que es, ¿no? Una sola persona desde su teléfono. Me recuerda a aquella época con animaciones hechas en Paint o los primeros cortos en Flash que derivaron en Beta la Verge, Negas, Niño Güero, porque no es por exagerar, pero creo que estamos ante el surgimiento de algo grande. Se viene una ola de creadores indie que con pocos recursos van a cubrir esa necesidad de ver anime latino ante la escasez del mismo. Pero esto no es algo nuevo, es un debate que lleva más de 10 años rondando en internet y que poco a poco va desembocando. ¿Por qué nadie ha hecho un anime en Latinoamérica? Pues no sé, tal vez porque eso es imposible, pendejo. ¿De verdad Crunch es el primer anime 100% latino? Señoras y señores, les voy a tener que romper la ilusión, ya que oficialmente ese título lo tiene una animadora mexicana que se llama Ana Lencioni con Onyx Equinox, una serie original de Crunchyroll ambientada en el México prehispánico. Se lanzó en 2020 y sí, es talento nacional, pero el 90% de esta producción es americana y de otro país, no me acuerdo cuál. Ahí investíguenlo en Wikipedia, porque ya me dio flojera escribir este guión. Aunada a eso, pues Ana tiene un gran historial con Nickelodeon, Cartoon Network. Por ahí se habla de que también va a trabajar en X-Men 97, así que felicidades. Y no estoy demeritando su trabajo, ¿no? Sin duda, Onyx Equinox es un gran anime, o sea, se ve chido, no lo he visto. Pero es anime, con todas las de la ley, ¿no? Hasta lo produjo Crunchyroll, así que ahí está en la plataforma si quieres echarle un ojo. Pero seamos sinceros, si nos ponemos exigentes, no es 100% latino. Así que cabe preguntarse, ¿dónde está ese anime 100% latinoamericano? ¿Es posible crearlo con los recursos de este lado del charco? Pues con esto en mente, el título de ser el primer anime 100% latino se lo disputan al menos 3 producciones. Ok, primero tenemos a Daydreams de la TikToker Mari Prum, un polémico proyecto hecho con el fin de escapar de Latinoamérica y convertirse en el primer anime latinoamericano. Ok, un poco doble moral de su parte. Recientemente estrenó el primer tráiler de algo que se ve prometedor, se ve muy profesional, con una calidad enorme, en el
cual lleva trabajando alrededor de 3 años, si no es que más. Se ha envuelto en muchos problemas a lo largo de ese tiempo, pero finalmente parece que este proyecto sí verá la luz. Según la creadora, la producción se vio retrasada por falta de apoyo, los ataques de terceros y por una mentalidad de cangrejo de los latinos que no quieren ver progresar aún igual dentro de la industria. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Entre acusaciones de plagio y maltrato a los animadores por parte de la creadora, como buen estudio de anime oriental, parecía que el proyecto nunca iba a salir, pero ya tenían toda una fanbase esperando a que sus donaciones se vieran reflejadas en un comunicado oficial que asegurara que había un progreso, lo cual no llegó sino hasta el día de lanzamiento del tráiler en diciembre de 2023, porque si algo caracterizó a la producción de Daydreams fue la falta de seriedad, tanto así que los mismos colaboradores se unieron para funar a la creadora en Instagram. Entre las acusaciones más fuertes estaban que Mari, la creadora, calcaba sus dibujos. Pero bueno, eso no nos consta, ¿no? Vamos, que a lo mejor ni es cierto. No olvídenlo, si es cierto, ella misma lo dijo. Puede ser que me borren el vídeo, pero la gente debe saber la verdad. Basta ya de ofenderse por todo y funar por cualquier cosa. Calquen todo lo que puedan para mejorar. Pues al final resultó ser cierto, aunque también se notaba cierta frustración y envidia por parte de sus atacantes. Era lo de menos, porque llegados a este punto, Mari Prum ya había perdido mucho del apoyo antes dado por sus seguidores. Y bueno, independientemente de todo este desmadre, espero de todo corazón que le vaya muy bien a Daydreams por el bien de Latinoamérica Unida, ya que el tráiler de 2 segundos me cayó el hocico de tan buena animación que es. Así que fuera de cualquier quemón y cualquier polémica, pues mucha suerte a Daydreams. El segundo proyecto es Carta Prat, un anime chileno. ¡Mario Hugo! ¡Somos grandes! ¡Viva Chile, mierda! De pronto se viene a comparsa llegar. Se trata de una adaptación animada del manga homónimo de la editorial chilena Wolu, una empresa empeñada en adaptar sus cómics al formato anime. Esto incluye una película, Chagnantor, y la serie Carta Prat. Esta sí es una producción profesional, sin polémicas, libre de gluten, family friendly y todos van a misa los domingos. Debido a que se ha mantenido fuera de toda polémica y su campaña es menos viral, se sabe muy poco. La animación y el doblaje son buenísimos, eso sí, déjenme decirlo. Es una historia ambientada en Chile, muy regional y todo. El problema es que el último adelanto fue hace 3 años. Necesitábamos una forma más segura de decir lo que no nos atrevemos. ¿Crees que por eso usamos el sistema de cartas? Ah, claro que sí. Por eso soy cartero. Todos tienen su precio, cartero. ¿Cómo te atreves? No recuerdo que fueras un cartero. Es una trampa. El director del proyecto, Pablo Montreal, llegó a salir en Telenacional de Chile, pero creo que eso fue el último que se supo. Los que ya donaron piden noticias o avances, pero son pocos y nada de ruido han hecho. No dudo que lleven un progreso considerable por todo este tiempo, llevan desde 2020 trabajando, pero yo siento que va a tardar. Lo más seguro es que por falta de presupuesto, Latinoamérica, gente. Pero oye, no se ve nada mal, miren, nada más, o sea, lo bueno lleva tiempo. Hasta donde se sabe, el proyecto sigue en pie, así que hay que tener fe. ¿Cómo está tan seguro? Alfred. Y hablando de falta de presupuesto, Mexicong no se puede quedar atrás. Así es, aquí en la tierra del maíz tenemos a Koeda Animation con su Coffee, otra tonta historia de amor. Todo iba tan bien. Cada cosa en su lugar, como debía estar. Que durante 2 años han mostrado avances y cortos donde vemos una animación decente y fluida de una historia con un estilo muy shoujo, pero con chistes locales como Prieto Kun. Y hay fecha de estreno, bueno, en realidad se dijo que se estrenará este 2024. A ver, ojalá que sí. Y no es por echarle flores a mi país, pero dentro de estos 3 proyectos en pie, este es el que se ve más anime, o no sé cómo decirlo. Sí, mucha calidad y todo. Pero al final del día, pues tampoco se ha estrenado, gente. Y no tiene una fecha específica de lanzamiento, así que no sabemos si saldrá justo este año como ellos dicen, o en qué plataforma lo vamos a poder ver. Su campaña en Patreon sigue en pie, donde puedes donar cierta cantidad para ver a tu personaje personalizado dentro del anime, porque como todas las producciones antes mencionadas, no tienen plata. No hay plata. ¿A quién se le ocurre hacer un anime sin presupuesto? Por cierto, también abrí mi propio Patreon, así que ahí si quieren echarme un pesito, pues es bien recibido. Con esto en mente, ahora sí podemos preguntarnos, ¿hay una regla para considerar algo 100% anime? ¿Debe ser producido en Japón? ¿Debe tener un estilo en específico? ¿Debe ser hecho por profesionales? ¿O debe tener una cierta cantidad de dinero invertido en él? Si este es el caso, bro, todos están jodidos. No tiene nada de esto, al menos al 100%. Ninguno es digno de considerarse anime bajo este criterio. Pero si nos ponemos amables, pues no hay reglas.
Siendo justos, es una tierra de nadie. Ok, según Wikipedia, sí es una palabra de origen francés. Anime es básicamente el término japonés que se usa para la animación y no un género como tal. Otakus, hagan equipos de 3 y discutan en los comentarios. Si forzosamente tiene que venir de Japón para considerarse uno, vuelvo a repetir, estamos todos jodidos. Pero si se trata de un tipo de animación en particular, ¿es Crunch el primer anime 100% latino? De los animes antes mencionados, el primero es una producción extranjera con temática y directora mexicana. Las otras dos no tienen la intención de verse como producciones latinas, vamos que ni siquiera los títulos están en español, y la tercera está estancada. Entonces, ¿qué nos espera? Ayúdanos, Geraldine Fernández, eres nuestra única esperanza. Aquí en el Third World tenemos historias como la de Psychomic, el extraordinario mangaka chileno que se consagró siendo publicado en la Shonen Jump de Japón con Armados. Si bien no es una animación, cubre la necesidad que tenemos como latinos de vernos representados y de consumir algo local de calidad. Ojo, de calidad, libre de marcas y sellos de toda la vida. También está Alex Torres, un animador mexicano que pasó de trabajar con la familia Huevo Cartoon en Marcianos contra Mexicanos a colaborar en un episodio de Jujutsu Kaisen y actualmente reside en Portugal. Sin lugar a dudas unos cracks y estamos felices por verlos triunfar, pero tristemente para la mayoría, si no eres influencer o no tienes contactos importantes o no tienes un currículum enorme del extranjero, los chances para triunfar en una editorial o empresa de animación japonesa son inexistentes. A menos claro que seas Geraldine Fernández y te puedes dar el lujo de rechazar esa vida soñada. Al contar con pocos recursos, asesoría y oportunidades, pues es una posibilidad muy remota. Un gran problema de esta generación es encontrar un trabajo digno, lo digo de primera mano como egresado también. Es triste y desesperante pasar por una situación así y tal como pasa en Crunch, no es una tarea fácil. No la tenemos fácil los latinos. El internet abrió un panorama de posibilidades a todos esos jóvenes freelancers e ilustradores que quieren dar vida a sus historias. YouTube es una buena alternativa y se agradece que la gente le dé apoyo a esta clase de proyectos que con pequeñas donaciones o simplemente con mensajes de aliento salen adelante. Y es que de verdad se les nota el empeño y cariño detrás. Crunch es la historia de cómo un joven peleó contra un vagabundo por una hamburguesa y perdió. Una ciudad latinoamericana promedio, un joven desempleado, comedia absurda y referencias bastante turbias son los elementos que componen este anime de peleas callejeras, que muy al estilo de Baki, Tokyo Revengers o Kengan Ashura sirven como elemento narrativo y visual que ayudan a nuestro protagonista Daniel a cumplir su objetivo, conseguir chamba. ¿Qué hay más latino que eso? Díganme. Las referencias al doomposting y al humor de internet son unas constantes en este primer capítulo. Seas del país latino que seas y si tienes más de 18 años, es una historia con la que fácilmente te puedes identificar. Oye, plebeyo, la próxima vez que duermas por aquí me llevaré el resto de tu comida. De momento me llevo este zapato. Oiga, Amu, también comparta conmigo. El manga en el que está basado este anime inició en el 2021 y continúa publicándose. Si bien no es la obra maestra en cuanto a arte e historia, recordemos que Kevin Soria, el autor y animador, trabaja únicamente desde su teléfono y el resultado es bastante aceptable. Seamos sinceros, cualquiera de nosotros ya hubiera dejado esto a la mitad. No va a faltar el pendejo que diga, güey, eso es bien fácil. A ver, cabrón, ten mi pinche teléfono, hazlo tú, hazlo, hijo de la chingada. A ver, hazlo tú, pues, Ya hablé de los cameos, memes y chistes locales que cualquiera con mínimo acceso a redes sociales va a entender de inmediato. Si miras el canal del Niño Güero, estarás más que familiarizado con esta clase de contenido. Es una historia bastante punk, de hecho, se dice que durante la creación de Crunch, a Kevin le robaron su teléfono en más de una ocasión. El doblaje es lo mejor, gente, no hay duda de que lo mejor es la dirección de doblaje, porque está muy chida, se logra transmitir la emoción adecuada a cada personaje. Es más, este elemento resalta más que la propia animación. Algo a destacar porque normalmente esto del doblaje o la voz, la actuación de voz es lo peor que hay en las animaciones caseras, pero aquí se escucha muy bien. Por cierto, puedes formar parte del cast del segundo capítulo si realizas una donación superior a $5 para que Kevin Soria se pueda comprar una tableta gráfica. Imagínate, si pudo lograr esto con un teléfono, lo que podría hacer con una tableta gráfica. En cuanto a la animación, no soy un experto, pero hay algunos errores de perspectiva y movimiento en general, y sí, se llega a ver por momentos muy amateur, pero para ser lo que es, no está mal.
carajo. A mi parecer, Crunch tiene bastante de Chainsaw Man. Soria es básicamente el Fujimoto latino. Un creador que salió de la nada en medio de una competencia por ser el gran primer anime latinoamericano y se los terminó papeando con un simple teléfono. Con una historia poco convencional, déjenme decirlo. Daniel, así como Denji, tienen sueños muy humanos y comunes. Alguien que no tiene nada siempre va a soñar con lo que una persona con recursos da por sentado. En parte es por eso que Chainsaw Man jaló más gente en el extranjero, sobre todo aquí en Latinoamérica lo amamos. En Japón la mayoría de jóvenes no tienen idea de lo que es arriesgar el pellejo por llevar el pan a la mesa. Y déjenme decirles esto, gente, apuesto que Daydreams, Coffee y Carta Pratt ni de lejos van a tocar estos temas de inseguridad, de asaltos, yo que sé, de la chinga que es vivir en Latinoamérica en general. Y seguirán los mismos clichés asiáticos nipones a los que somos totalmente ajenos y sobre todo se perderán el título de ser el primer anime latinoamericano. Así es, gente. Esto es algo que va a generar mucha polémica cuando se estrenen estas series, si es que lo hacen. Crunch es todo un ejemplo de perseverancia. Sin duda va a servir de inspiración para muchos jóvenes soñadores y dibujantes de a pie. Así que cuando te sientes a escribir una historia y pienses que tu idea es pésima y ya no te dan ganas, pues piénsalo 2 veces o las que sean necesarias, porque a lo mejor estamos ante el siguiente Crunch. Pruébame de qué estás hecho. Esperé semanas para ver cómo evolucionaba esta onda y ha sido uno de los videos que más me han gustado hacer últimamente. Quiero aclarar que cuando inicié no conocía a Liners y remarco que él no quiere meterse en polémicas. Ya llamó la atención del Dune de Mari Prum, quien le comentó en el video, pero pues hasta ahí. Por ahí un japonés de carne y hueso, un japonés real, hizo un cosplay de Dani. Además varios youtubers ya le dedicaron una sin albur. Y eso de ser el primer anime latino, Liners explica que no se lo toma tan en serio y que es más que nada una técnica de publicidad. Porque sí, gente, es difícil de rastrear y de definir qué chingados es un anime latino. Es muy abstracto este pedo y personalmente me emociona mucho este proyecto. Me siento identificado con Liners, con su historia y de verdad me inspiró, gente. Como saben, pues soy un amante del cómic, del manga y la animación y ver lo que este chico ha logrado de verdad me conmueve. Les recuerdo que ya está abierto el Patreon por si quieren hacer una donación para que continúe sacando videos más seguido. También pueden dejar sus super gracias o hacerse miembros del canal. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Suscríbanse, comenten si es que consideran que Crunch es el primer anime latinoamericano. Bueno, hoy es Nerd y nos estamos leyendo en una próxima ocasión. Sigan crunchando.